Tuvieron que pasar más de 15 años, sí, por ahí, para que esta franquicia volviera a dar señales de vida, pero así como con otros juegos que ha revivido Nintendo, aquí está Mario Strikers Battle League en Nintendo Switch. Tiene cosas excelentes, tiene otras no tanto, así que en este video te cuento sobre el juego y mi opinión. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo video de Mapache Rants. En mi canal hago reseñas, videos de opinión y otras cosillas sobre videojuegos, así que no olvides suscribirte. Para empezar, y por si no lo sabías, hablemos de lo que es Mario Strikers. Es uno de los spin-offs de deportes de Mario, en este caso una versión sin faltas ni penalizaciones de fútbol. Así que si prefieres jugar super puerco y te atrae la idea de romper algunas amistades, pues este juego puede que sea para ti. Los personajes taclean a otros para derribarlos, usan sus manos para tirar, y claro, hay objetos clásicos de Mario como caparazones y tiros especiales para anotar goles llamados hiperchutazos. Más allá de ser una respuesta a FIFA, que es más simulador, tómalo como un juego arcade. Si jugaste el de Captain Tsubasa es más de ese tipo. Lo que importa es la idea del juego en lugar de serle fiel a las reglas y nimiedades del deporte real. Los equipos son de 4 personajes más el portero, que siempre es Boom Boom y aparte no controlas, en estadios relativamente pequeños. Para empezar a jugar te recomiendo que no pases por alto el tutorial. Ahí te explican paso por paso los movimientos desde los básicos hasta los que el juego llama perfectos, que requieren más habilidad y entendimiento de las mecánicas. Mientras que los movimientos como pases y tiros se entienden rápidamente y funcionan para jugar de manera casual, si quieres jugar en niveles más altos, particularmente en línea, vas a tener que por lo menos entender que esos movimientos perfectos existen para poder identificarlos y tratar de responder con tu estrategia. Pero para ganar partidos, aparte de dominar los movimientos, tienes que prestarle atención a la posición y atributos de los personajes que eliges para tu equipo. Los 10 personajes que vienen con el juego de lanzamiento son capaces de los mismos movimientos, pero tienen fortalezas y debilidades distintas. Por ejemplo, Peach es muy rápida y con buena técnica que te permite ejecutar hiperchutazos de manera más fácil, mientras que Bowser es lento y con poca técnica, pero tiene mucha fuerza, lo que ayuda a que tus tiros lleguen mucho más lejos y sea más difícil derribarte. Hay maneras de editar estos atributos, comprando accesorios. Cada que ganes monedas, ya sea jugando en línea o de manera local, puedes gastarlas comprándole accesorios a cada personaje. La primera ronda aumenta en 2 puntos algún atributo mientras que le resta 2 puntos a otro. Así podrías, si quieres, convertir a Peach en un tanque que nadie puede derribar, pero a cambio sacrificaría su velocidad o técnica. Conforme avanzas en los modos de juego se empiezan a desbloquear más accesorios que suben los atributos en 4 y te restan 1 punto de otros, así que eventualmente conviene más moverte a esos. La posición, atributos y sus habilidades naturales juegan un papel importante en tus estrategias y juego, así que no ignores esos aspectos. Eventualmente será obligatorio equiparles accesorios para poder tan siquiera competir. De lejitos, creo que podría parecer un juego muy superficial, pero no te dejes engañar. Requiere de práctica, observación, reflejos y tomar decisiones rápidamente para mover el marcador a tu favor. Y esto lo vuelve súper entretenido. Yo no soy muy bueno haciendo los movimientos perfectos, aún, pero nada que un caparazón o una tacleada seguida de un hiperchutazo de último minuto no arregle. Algunas veces, al menos. Pasando a los modos de juego, los partidos libres te permiten personalizar cosas como el tiempo o activar y desactivar cosas como los objetos e hiperchutazos. Aquí puedes jugar con hasta 8 jugadores de manera local en una sola consola, cada uno necesitando su propio control como en Smash. Si optas por el modo inalámbrico se puede de hasta 2 jugadores por consola, lo mismo en modo en línea. En copas compites contra equipos de la computadora y al terminar desbloqueas un modo más difícil. Este lo sentí más como un modo de entrenamiento que realmente una campaña. Aquí es donde vas entendiendo los movimientos, los atributos y cómo afectan el partido los accesorios que elijas. Lo que sí es que puedes jugar las copas con hasta 4 jugadores de manera local. Otro de los modos es Club Strikers, donde puedes crear tu propio club de hasta 20 personas y competir contra otros para ganar monedas o fichas que usas para personalizar el color y estadio de tu club mientras intentas subir de división durante las temporadas. Dependiendo de tu rango es con cuáles otros clubs compites, así que el juego trata de ponerte con gente de más o menos tu mismo nivel. Este modo creo que es al que le apuestan que sea el más longevo con el sistema de temporadas y divisiones. Si realmente logran mantener una base de usuarios activa, pues queda por verse.
Lamentablemente no te dejan jugar con 8 jugadores individuales en modo en línea, es decir, no se puede jugar con 8 personas cada una con su propia consola y copia del juego. Si quieres jugar con 8 personas debe haber 2 por consola, o sea 4 consolas. Una limitante extraña la verdad considerando el enfoque multijugador que tiene Battle League. No sé si lo hicieron para tratar de limitar las malas conexiones o qué, pero debería poderse jugar de 8 cada quien en su consola, en mi opinión. Cuando me puse a analizar Mario Strikers Battle League hay varias cosas que resaltan como positivas, pero de igual modo creo que hay el mismo número de negativas. La que más brilla, obvio, es la jugabilidad. Definitivamente le pusieron mucha atención a que se juegue y se sienta bien. Todo se ejecuta bien, los partidos son fluidos y aún dentro del caos de tacleadas y caparazones es posible dar peleas siempre y cuando entiendas todo tu arsenal de movimientos. No es perfecta porque de repente puedes perderte entre tanto caos, pero en general funciona bastante bien. En segundo lugar está el rendimiento, que aunque de repente se caen los cuadros en ciertas escenas de celebración, dentro de los partidos se mantiene estable a 60 cuadros. Tal vez por esto los estadios no son particularmente grandes o llenos de elementos, asumo le dieron prioridad a la jugabilidad y rendimiento sobre adornitos, lo cual no veo mal. Y en tercer lugar pondría la personalidad del juego. Esto ha sido parte de la franquicia de Strikers desde el inicio, se ve en el arte, en las animaciones de hiperchutazos, celebraciones y derrotas, probablemente porque a diferencia de los Mario Golf y Tennis, este juego tiene otro desarrollador. Esto no es nada nuevo, claro, Nintendo es muy conocido por ponerle énfasis a la jugabilidad y Next Level Games, quien también desarrolla Luigi's Mansion, se conoce por ponerle mucha atención a las animaciones y detalles. Pero aquí es donde empieza a caerse el paquete, empezando por, una vez más, adoptar la estrategia de ir sacando contenido después del lanzamiento. Es fácil ver que es para mantener el juego activo y en las mentes de sus jugadores, pero Nintendo lanza actualizaciones tan lento y tan ligeritas de contenido que, en mi opinión, de todas maneras no logran el propósito. Para cuando liberan al siguiente personaje ya todos nos movimos a otro juego, sea nuevo o nos regresemos a otro. Club Strikers, la verdad no siento que sea lo suficientemente atractivo para mantenerlo vigente. Ahorita, al solo tener 10 personajes, lo más probable es que el equipo contrario repita uno de los tuyos, y a veces puede ser confuso tener 2 Rosalinas o 2 Bowsers en el campo, porque tampoco se hace un gran trabajo de diferenciarlos fuera de cambiarle el color a su ropa, y quién sabe cuánto dure así. También noté que, aunque sí tiene mucha personalidad, no aplica para todo. Rosalina, por ejemplo, no importa si está decepcionada o está tirando un hiperchutazo infalible, su cara se mantiene estoica. Peach, lo mismo. Siento que les dieron lineamientos para ciertos personajes y en estos casos fueron de ni Peach ni Rosalina pueden mostrar emociones. Comparando con Mario o Luigi que dejan ver su emoción o derrota en su cara o la pasión al tirar a gol, contrasta bastante. No creo que alguien vaya a pensar mal de Peach por mostrar enojo al perder un partido. El modo en línea, como es costumbre con Nintendo, al no utilizar servidores dedicados, funciona basándose en la peor conexión de los jugadores, y considerando que mucha gente juega a través de Wi-Fi alejados de su router, pues te vas a topar con lag. En partidas tan rápidas y alocadas te vas a frustrar por no poder jugar bien. Aquí la recomendación es jugar con personas que sepas que tienen buena conexión, pero esa situación no siempre es la de todos. Y mientras que no siento que este tipo de juegos necesiten una campaña tal cual, porque ese no es el punto, el modo de copas también se siente escueto, son muy poquitas y de nuevo con tan pocos personajes se sienten repetitivas muy rápido. Unos cuantos estadios más, tal vez un mejor desarrollo de las copas o hasta que te dejen desbloquear estadios, personajes y modos de juego podría ayudar a que se sienta un poco más lleno en lo que se lanza el resto de contenido. Aunque en varios aspectos es excelente, Mario Strikers Battle League, como verás, en otros se queda corto. Algunos se podrían solucionar con las actualizaciones después del lanzamiento, otros no convencerán por la filosofía que adoptó el juego, ya sea enfocarse en el multijugador o por tener que esperar a las actualizaciones. Creo que al final lo más importante va a ser el tipo de jugador que seas y el uso que le quieras dar al juego. Si sueles jugar con amigos o seres queridos, ya sea de manera local o en línea, o hasta con desconocidos, como yo, creo que encontrarás algo valioso en el juego. En mi caso, al poder jugar con amigos de manera local o en línea, lo encontré súper divertido. Los gritos de pásala, tira o ahí te va un caparazón complementan muy bien la jugabilidad. Y al final lo que a mí me importa de estas experiencias es exactamente eso. Pero por otro lado, si no cuentas con personas físicamente presentes para jugar, o no te gusta jugar en línea, o no tienes Nintendo Switch Online, que obviamente es requisito para jugar en línea, pues al no tener mucho contenido individual, no creo que este juego sea para ti. Por lo pronto es una gran opción para amigos y familiares y seres queridos. Es de estos juegos que se une a Mario Party o Smash en noches de reuniones con los amigos. De ahí en fuera, creo que lo más sensato es esperar a ver qué contenido le van a agregar. Está en una mejor situación que otros juegos en su lanzamiento como Mario Golf, por lo divertido de la jugabilidad, pero sí, si ya sabes que le falta contenido, pues
seguro vas a querer esperar. Antes de irte, no olvides dejar tu like, suscribirte si no lo has hecho, o compartir este video con alguien a quien creas que le pueda ser útil. Todo eso me ayuda mucho para seguir creando contenido. ¿Tú qué piensas de Mario Strikers Battle League? No olvides dejarme tus comentarios abajo. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye.